noches, muchas gracias por esta invitación, las generosas palabras del decano y realmente la oportunidad de los creadores de esta nueva organización, que no solo rinde homenaje a un gran argentino, como es Humberto Volando, sino que llega a empezar a funcionar en un momento en que tal vez lo más importante que tenemos que hacer en el país es pensar, porque estamos viviendo un periodo de cambios extraordinarios, tanto en el sistema mundial como en la Argentina, y es precisamente en los momentos de cambio donde la reflexión es fundamental para entender los problemas, para encontrar soluciones, para generar consensos sobre los cuales se construye una sociedad democrática. Así que esta fundación que ahora comienza, y yo tanto les agradezco que me hayan invitado a participar en esta sesión inaugural, creo que es precisamente lo que hay que hacer, abrir estos espacios de reflexión para pensar el país. Y les decía que me parece que estamos viviendo un momento de grandes cambios, coyunturales, es decir, problemas y cambios de la actualidad, y problemas estructurales, cambios estructurales de largo plazo, tanto en el mundo como en el país. En el mundo se está atravesando como ustedes saben, una crisis financiera de vasto alcance, la mayor y la más profunda de la gran crisis de los años 30, que ha provocado un descalabro del sistema financiero, incluso en los países más avanzados, y esto ha repercutido en la economía real a partir del comercio, la producción, el empleo, la demanda. De tal manera que estamos en un escenario complejo, recesivo, inestable en el escenario internacional. Y en la Argentina estamos también saliendo de la fase de recuperación de la extraordinaria crisis de 2001-2002, en la cual culminaron las políticas anteriores de apertura indiscriminada, de venta del patrimonio nacional, de subordinación a los criterios de los mercados, de la suposición de que la política económica consistía en dejar que las fuerzas libres de la oferta y la demanda condujeran al país, y resulta que esto, como acaba de suceder también en la economía mundial, no funciona, porque el capitalismo solo puede funcionar cuando hay un Estado ordenador que genere los equilibrios necesarios, porque de otra manera se entra en estos escenarios de descontrol especulativos que terminan como terminamos nosotros en el 2001-2002 y como acaba de terminar o tiene curso en este momento en la economía internacional. Nosotros salimos de esa crisis cambiando el rumbo de la política económica, generando un cambio de circunstancias determinadas por la propia crisis, el ajuste cambiario, la especificación del sistema monetario, la recuperación de la solvencia fiscal, la reaparición del Estado como un protagonista y árbitro de conflictos, y a partir de allí se produjo una recuperación notable. Hoy la economía argentina es un 60% o 70% mayor en el volumen de su Producto Bruto Interno que en 2012. Esto llevó también a un aumento del empleo, la masa salarial, y estamos en esa fase de culminación de esta etapa de recuperación, donde aparecen problemas internos dentro de nuestra propia economía, en este escenario internacional conflictivo, que desde luego genera ahora una serie de incertidumbres adicionales. Entonces estamos en un momento, como digo, de cambios de corto plazo, coyunturales, actuales, fuertes en el mundo y en el país. Pero hay también cambios estructurales, algunos de los cuales tienen particular importancia para la Argentina. Y a uno de ellos se ha referido el profesor Vázquez. Y es el hecho que la incorporación al mercado mundial, como grandes protagonistas con un extraordinario dinamismo en su ritmo de desarrollo y de inclusión social, como es China en primer lugar y también la India, está generando una transformación en la dinámica del comercio internacional. Un hecho característico del comercio mundial, la composición del comercio mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue la persistente declinación de la participación de los alimentos
y materias primas en el comercio mundial. Todavía en los primeros años de la posguerra, y claramente antes de la guerra, 2/3 del comercio mundial eran alimentos y materias primas y combustibles, y 1/3 manufacturas. A partir de allí comenzó a declinar persistentemente la participación de los productos primarios y a crecer la de manufacturas. Y esto generó un escenario para los países como el nuestro, especializados en la producción primaria, menos dinámico. Esto está cambiando con la aparición de esta gran demanda de alimentos y de materias primas y de combustibles en Asia, y sobre todo en esos dos países que representan nada menos que el 40% de la población mundial. Entonces hay un cambio estructural importante, de una dinamización del comercio de productos primarios y en particular de alimentos, que para un país como el nuestro configura un escenario distinto, un cambio estructural significativo. Desde el punto de vista interno nuestro, simultáneamente con este cambio de escenario internacional, se ha producido un cambio estructural en la actividad primaria, como lo señaló el profesor Barsky, en virtud de una revolución tecnológica excepcional, la siembra directa, las semillas transgénicas, el dinamismo y la actitud de los emprendedores de buena parte de la producción primaria, muchas de las que en algunos de sus sectores operan la frontera de la tecnología. En algunas áreas de la agricultura argentina no hay ningún país que tenga más rentabilidad y más capacidad y nivel tecnológico que la nuestra. Es un cambio realmente muy importante que vuelve a ubicar, como fue señalado, al campo como un protagonista muy importante en el escenario mundial. Este es un cambio estructural significativo que se conjuga con el otro cambio en el marco internacional. Y al interior, además del país, yo creo que se dan dos circunstancias, si ustedes quieren, políticas, sociales. Cuando uno observa la historia argentina, advierte que nuestro gran problema histórico, si buscamos una explicación de por qué este país no llegó a ser lo que necesariamente podría ser y seguramente no llegará a ser un gran país con una excepcional dotación de recursos, un territorio que es el 8º más grande del mundo, una población que ha producido una cultura de primer nivel y figuras, como recordábamos antes de la reunión, como Carlos Gardel, géneros como el tango y otras expresiones de la cultura argentina de reconocimiento universal. Es decir, un país que además no solo eso, sino que sus cuadros técnicos y científicos son capaces de operar también en la frontera del conocimiento, no solo en la agricultura. Somos uno de los primeros países que ha tenido energía nuclear. El INVAP en Bariloche hace cuestiones de la más complejas, vende reactores nucleares de investigación, en competencia internacional, le gana a cualquiera. Es decir, es un país excepcionalmente dotado, que no llegó realmente a desplegar su potencial como podría serlo. Y yo creo que tal vez una causa fundamental es que somos una sociedad que no logró durante mucho tiempo generar reglas del juego en la cual solucionar sus conflictos. Y el siglo pasado, el siglo XX, durante más de la mitad del siglo, cada vez que las tensiones eran insoportables, se rompían las reglas institucionales. Y el país vivió más de 50 años en alternancia de gobiernos civiles y militares, con todo lo que esto implica en términos de cambio de políticas, lo cual es fatal, porque en esa misma época el país se enfrentaba a la necesidad de la transformación, una vez que se había terminado la fase del crecimiento hacia afuera. Y cuando más necesitábamos esto, peores fueron las condiciones políticas. Entonces, una tradición histórica de ruptura de instituciones. Y aún después de la vuelta a la democracia, ya dentro de la democracia, también tensiones extremas terminaban en un gran desorden económico. No con fractura institucional, pero por ejemplo en el momento de la transferencia del gobierno del doctor Alfonsino Menem, o en la crisis del 2001-2002. Es decir, en el largo plazo no tuvimos capacidad de resolver las tensiones ordenadamente, ni institucional ni políticamente. Lo que ha cambiado